Hoy comenzamos el primer libro de Reyes. Ayer terminamos el segundo libro de Samuel, quiere decir, ya hemos leído los primeros 10 libros de la Biblia, el Pentateuco, luego Josué, Jueces, Ruth y luego primera y segunda de Samuel. Ya hoy estamos en primer libro de Reyes, el libro número 11 de la Biblia. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busque para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, ¿hasta ahora no lo sabes? Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: ¡Viva el rey Adonías!
pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Leímos hasta el versículo 53, toda la historia del que sucedió al rey David. Ya sabemos quién, ya sabíamos, era ni más ni menos que Salomón. Cuando se muere el padre,
Normalmente, ¿quién muere primero, los padres o los hijos? Normalmente mueren los padres, ¿no? Porque los hijos son 20, 30 años más jóvenes que los padres. Entonces, normalmente muere primero el padre. Entonces, luego, ¿y los hijos qué hacen en Papúa Nueva Guinea? ¿Qué hacen allá? Los hijos entonces hacen un asado así, está toda la familia reunida y cortan así el muslo, la cadera, el corazón, así, y cocinan así, hacen un asado con el padre, ¿no? Y sirven en los platos y todo el mundo come así la carne de su padre. Para esa cultura es normal. Nosotros diríamos, bueno, de pronto en esta cultura diríamos asqueroso, guácala, eso es como canibalismo, así podríamos decir, ¿no? Asqueroso, uy, fuchi, guácala, así. Pero para ellos cuando conocen otras culturas, si ellos viajan a otros países y ellos ven que las personas de otros países entierran a los hijos, entierran a sus padres, o sea, les hacen una ceremonia de entierro, donde hacen funeral y luego lo entierran. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían en esa cultura? Pensarían, aborrece a sus padres. ¿Cómo dejan que sus padres se los coman los gusanos? Tanto odian a sus padres que prefieren que los gusanos se los coman. Así, ¿por qué? Porque para ellos aman tanto a sus padres que ellos dicen que quieren que sus padres pasen a ser parte de ellos. Por ellos lo ven así, es la forma como esa cultura lo ve. Entonces, como esa cultura lo ve así, pues a ellos les parece escandaloso que hayan personas que sean capaces de enterrarlo para que los gusanos se coman a sus padres. Les parece, no tiene cabida en la lógica, no tiene razón de ser. ¿Cómo alguien puede hacer que su padre se lo coma a los gusanos? Tanto así odiaban a sus padres que lo dejaron para que los gusanos se los coman. Guácala, ¿no? Eso es mucho aborrecer a sus padres. Así los de esa cultura piensan, ¿no? Entonces, cada cultura, desde su óptica, desde nuestra óptica vemos caníbales. Uy, guácala, ¿cómo se van a comer carne humana? Uy, no, así, desde nuestra óptica, ¿no? Porque es otra cultura. Sí, cada quien tiene un concepto diferente de belleza. En este caso, Adonías, el otro hermoso, el hermoso number one, el hermoso número uno era Absalón, ¿no? No había nadie más alabado por su hermosura que Absalón. Pero en este caso es Adonías, otro, el segundo más hermoso. Entonces ahora, ¿qué hizo? Nunca David se había quejado, nunca David había tenido que regañar a Adonías, nunca. Normalmente el regaño más básico es, ¿por qué estás haciendo así? Por ejemplo, que el padre haya entrado a la habitación de Adonías y haya visto, no sé, la cama revuelta, algo así. Le dijera el padre, ¿por qué estás haciendo así? ¿Cómo estás viviendo? Si ni siquiera tiendes la cama, imagino cómo será el resto de tu vida. Nunca David tuvo que decirle, ¿por qué estás haciendo así? Nunca le había llamado la atención. ¿Cómo era Adonías? Un hijo ejemplar, un hijo juicioso, un hijo obediente. Era como se veía Adonías, una persona muy respetuosa. Es más, debió ser el orgullo en cuanto a comportamiento. Para que diga que nunca tuvo que regañar a Adonías, quiere decir que a todos los otros los exhortaba, los regañaba. Pero a Adonías nunca, no fue necesario. Adonías no. Pero ¿qué fue lo que hizo Adonías? Cuando vio a su padre ya viejo, ¿qué había en el corazón de Adonías? Antes de que su padre muriera, él ya quería ser rey. ¿Él estaba buscando el corazón de su padre? No, él estaba buscando únicamente su querer, su propio camino. Él estaba pensando en su propio camino. Lo que vemos al final de este capítulo es bonito, ¿no? Porque el rey que iba a ser asesinado. ¿Quién iba a ser asesinado? Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué Adonías no invitó a Salomón? Ahora, Adonías desconocía que que Dios le había dicho a David que el que iba a reinar era Absalón. ¿Era Salomón? ¿Adonías desconocía eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Adonías lo desconocía? Adonías no sabía que Dios le había dicho a David
que el que iba a reinar después de él era? Adonías no conocía, no sabía. No sabía. No, él sabía. Bueno, no entiendo. ¿No sabía o sí sabía? No sabía, me están diciendo no sabía, sí sabía. Ya la balanza se empezó a inclinar para el otro lado. Primero decía no sabía, ahora sí sabía, no sabía, sí conocía, sí sabía. Se está inclinando ahora la balanza para el otro lado. Sí, 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 sí. Sí, no, uy, hay peso para el otro, ya se equilibró. Bueno, ¿por qué no lo invitó? Si se dieron cuenta que al principio de este capítulo que leímos, ¿qué dice? Estamos en el primer capítulo de Reyes, pero al principio, ¿qué dice? Que invitó a todos sus hermanos. Hubo uno al que no invitó. Eran 18. Ya faltaba Absalón, ya faltaba Amnón. Ahora realmente eran 16 ahora. Pero entonces no invitó a Salomón. Invitó a todos sus hermanos excepto a Salomón. ¿Por qué no invitó a Salomón? ¿Por qué no invitó a Salomón? ¿Y por qué invitó a todos sus hermanos excepto a Salomón? ¿Alguien sabe? Pensando profundamente. Muy importante pensar profundamente. El ejercicio, hagamos el ejercicio. ¿Por qué no invitó a Salomón? ¿Le envidiaba? ¿No le convenía? ¿Celos? Porque él era el elegido. Porque él sabía que Salomón y todos sus hermanos sabían. No, David no había hecho nada en oculto. En cuanto a las cosas que David recibía de Dios, las hacía públicas. Está en la Biblia, está escrito que era Salomón. ¿Sí? Entonces, como ya iba a ser Salomón, eso lo había recibido David ¿de quién? Lo había recibido en su corazón, de Dios. Entonces, a todos sus hijos los había instruido de una misma manera. Pero curiosamente, todos sus hijos se fueron con Adonías. Todos sus hijos se fueron con Adonías. Pero el mismo Adonías no invitó al que ya se sabía que iba a ser. ¿Por qué fueron con Adonías? Los hijos que estaban mirando, como él se hizo de 50 hombres así armados y con caballos así, como él se hizo así de un y convenció a algunos sacerdotes, él hizo como más o menos lo que hizo Absalón, pero lo hizo en un momento. O sea, en un momento ya sacó todo su plan. Absalón lo había planeado por años. En el caso de Adonías también lo había planeado por años, pero lo sacó en un momento, salió a flote. Pero sus hermanos y él mismo estaban unidos, estaban nombrándolo rey. Había envidia, efectivamente había envidia. No querían que fuera, pero el que iba a ser era por la voluntad de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El que iba a ser por la voluntad de Dios. Si Dios determina hacer algo, ¿quién podrá contra Dios? ¿Alguien podrá? De ninguna manera. No sé si conozcan lo que dice Romanos capítulo 13 sobre las autoridades superiores. Vamos a leer rápidamente. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, el versículo 1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, al leer este versículo que dice, toda autoridad que ha sido puesta por Dios. En la época de la pandemia compartí con personas, antes de empezar a compartir en TikTok, compartía únicamente personalmente, así hablando 1 hora, 2 horas con una sola persona, por ejemplo. A veces con 2, a veces con más. Pero normalmente compartía así, me encontraba a alguien y le compartía. Conocí muchas personas a las que les llegué a decir este versículo. Toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Y más de uno llegó y me dijo, no, usted lo que me estaba diciendo me estaba gustando, estaba feliz, yo estaba escuchándole. Pero eso que usted acaba de decir, eso sí ya me acaba de enojar. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no le gusta lo que le acabo de decir? Vuelvo y leo, vuelvo a leer lo que está escrito en la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si Dios las ha establecido, cuando yo le nombraba este versículo, por Dios han sido establecidas, me decían, no. O sea que Chávez
y Maduro. Así me decían, así me decían. Yo no sé por qué tenían como referencia a estos dos presidentes. Me decían, o sea que Chávez y Maduro, que cogieron a un país en un par de años, en pocos años y lo destruyeron la economía, así me decían. O sea que Dios cogió a Venezuela y le hizo eso. Entonces les decía, pues yo qué puedo hacer, en la Biblia dice, no la coja, no se enoje conmigo, le estoy leyendo algo que está en la Biblia. Entonces había gente que no le gustaba y me decía, no puede ser, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Dios cogió a Nabucodonosor y lo levantó como rey. Y está escrito para qué levantó a Nabucodonosor como rey. Dios puso a Nabucodonosor como rey para coger al pueblo de Israel y hacerle así. ¿Ustedes han visto cuando se mete un ajo en un mortero? El ajo se mete en el mortero. ¿Sabe qué le va a pasar a ese ajo que entró al mortero? Va a entrar la pila, que es como un madero que tiene la forma del mortero, para triturar a ese ajo. Va a triturar el ajo y lo va a volver polvo. Creo que en algunos países se dice añicos, ¿cierto? Añicos, lo va a volver añicos. Entonces, Dios cogió a Israel, hacia todo Israel, ¿cómo levantó a Nabucodonosor? Para coger al pueblo de Israel y hacerlo añicos, así triturarlo, hacerlo como el ajo polvo. Entonces, Dios no puede hacer eso con alguna nación. Si Dios quiere tener misericordia, eso no es una mala noticia. Si Dios quiere tener misericordia de la mujer que tuvo 12 años de flujo de sangre. Ayer hablamos de ella, ¿no? La mujer que tuvo 12 años estuvo con flujo de sangre. Esta mujer, con 12 años así, ¿ella qué hizo? Había gastado todo en médicos y nada le había aprovechado, antes le iba peor. ¿Por qué ella tuvo tal aflicción, tal dolor? ¿Por qué ella tuvo tanto dolor? Había una multitud de personas, ¿sí?, que estaban así apretando a Jesús, apretando. Cuando leemos Levítico, cualquiera que tocare una mujer con flujo de sangre queda convertido en inmundo. Pero entonces esta mujer, a pesar de que tenía flujo de sangre, ella ya había gastado todo en médicos. Ella ya había gastado toda esperanza en los seres humanos, ya no tenía nada de esperanza, ya no tenía ninguna esperanza. Y dice la Biblia, cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué hubo en su corazón? La última esperanza. Ya no tenía esperanza en los hombres, pero oyó hablar de Jesús. Jesús así. Ella, en su corazón, ¿qué había? Llego donde Jesús, porque llego donde Jesús. ¿Sí? Y ella se pasó entre la multitud. Ella, si hubieran sabido todos los judíos, si ella se hubiera puesto aquí un letrero en la frente que dijera, tengo flujo de sangre, cuando ella se fuera a acercar, todos le dirían, no nos toque, aléjese. No hubieran dejado que ella se acercara a Jesús. Pero ella, con flujo de sangre, sabiendo la ley, sabiendo que a todo el que ella iba a tocar lo iba a convertir en inmundo, había una multitud que estaba así apretando a Jesús y ella se abrió campo entre todos. Como cuando alguien quiere ver a su cantante favorito y su cantante está ahí en la tarima y esa persona entró por la puerta de atrás y cuando lo vio, lo veía ya chiquitico, pero esa persona dijo, yo no vine acá a este estadio, yo no vine acá para ver al cantante desde lejos. Él no va a volver acá, yo no sé cuándo voy a volver a ver a ese cantante. Entonces la persona, como quiere su cantante, entonces se abre paso entre todo el mundo y todos están ahí brincando por la música, pero esa persona mientras tanto está avance y hágase campo, quite. Y llega adelante, a la varilla de adelante, y cuando ya queda ahí, no puede pasar más porque ya ahí están los guardias, hasta ahí llegó. Incluso hay personas, no sé si ustedes han visto conciertos, hay personas que cuando algún guardia se descuida o se le cae algo, esa persona salta a la baranda e incluso se sube a la tarima. Y se van detrás a coger a esa persona y no la alcanzan y esa persona llega hasta donde su cantante favorito. Y tocan solo por tocar al cantante. ¡Ay! Se tiran a los pies y se desmayan. Hay personas que se desmayan al ver a su cantante favorito. Esta mujer con el flujo de sangre hizo algo parecido, pero no con un cantante. Ella tenía toda su esperanza en Jesús. Ella avanzó y avanzó hasta que tocó su manto. Porque ella pensaba, ella se veía digna de hablar con Jesús, de acercarse. No, toda la ley le prohibía. Todo era en contra para que se acercara a Jesús. Pero ella tenía una esperanza. Ella en su corazón, para ella en su corazón, ¿cómo fue Jesús? El Salvador.
Ella tenía que ser salva. ¿De qué manera? Aunque sea si tocar el borde de su manto. Ella llegó y tocó el borde de su manto. Dice que Jesús sintió cómo salía del poder y dijo, ¿quién me tocó? Entonces todos, pues a todos les pareció chistoso, ¿no? Pues le dijeron, Señor, la multitud te aprieta, todo el mundo está así como si estuvieran en una buseta en hora pico. No sé si pasa en todos los países, pero bueno, acá en hora pico, en las busetas, la gente no necesitan agarrarse de las varillas porque quedan tan apretados unos contra otros que ya no se pueden mover, así el bus frene, no, todos así apretados. Le dijeron a Jesús, pues la multitud te aprieta. Es que mira, hay gente por todos lados y tú me dices que quién me ha tocado. ¿Cómo dices quién me ha tocado si la multitud está por todos lados así apretándote? Jesús dijo, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque ha salido poder de mí. La mujer, temblando, asustada, temerosa, dijo, fui yo, Señor. Ella entendió el lenguaje que estaba hablando Jesús. Jesús, cuando dijo, alguien me tocó, ¿a qué se estaba refiriendo? Hago esta pregunta, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo, alguien me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo así? ¿Qué es lo que sintió nuestro Señor Jesucristo de alguien? No sé si se acuerden, bueno, alguien de pronto se puede acordar de algo que ya hemos compartido varias veces. Creyó porque salió poder de él, fe, creyó su fe, sí, la fe. Acordémonos qué cosa maravilla a Jesús. Solo hay una vez que aparece que Jesús se maravilló. De los 39 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde dice la palabra maravillarse en sus diferentes formas verbales, se maravilló, se maravillaron, maravillándose, se maravillaron, de todas las formas, aparece 39 versículos. El primero de esos 39 dice que Jesús se maravilló. Todos los otros 38, la gente se maravillaba de Jesús. Pero ese único primer versículo, ¿sí?, es Jesús que se maravilló cuando vio fe en una persona. Cuando vio fe en alguien, oh, grande es tu fe. No, ni aún en Israel he visto tanta fe, así dijo. Pero esta mujer lo tocó. Jesús por eso Jesús podía ir hablando, compartiendo con ellos, pero en algún momento, alguien me tocó. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Por qué eso le llamó la atención? Porque él sintió la fe. Jesús, ¿qué fue lo que se dio cuenta? Fe. ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá que tiene fe? Quiero conocer a esa persona que tiene... Sí, la multitud me aprieta. Todo el mundo quiere llamar a Jesús Señor, Señor. Todo el mundo, Jesús, Jesús, yo te amo con todo mi corazón, yo te quiero. Pero ¿quién le cree? ¿Sí? ¿Quién cree a la palabra? Nuestro Señor Jesucristo lo único que le importa, lo único que le interesa es quién puede creer en la palabra. Por eso quería saber quién fue, cuál fue la persona que me tocó. Para los demás era como ridículo, pues porque estás diciendo que si todo el mundo te aprieta, porque estás diciendo que alguien te tocó, no tiene ni sentido. Pero Jesús se está refiriendo a alguien con fe, está por acá. ¿Dónde está esa persona que tiene fe? Diga, declárelo. ¿Quién es esa persona que tiene fe? ¿Dónde? ¿Dónde está? Quiero ver a esa persona. O sea, Jesús, con alguien quería ver a esa persona, quería encontrarse con esa persona, ¿quién es esa persona? ¿Quién es? Ese es como encontrarse un trébol de 4 hojas. ¿Dónde está? Entonces, esa mujer temblando, temerosa, pero Jesús, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ¿sí? Y se sana de este azote. Ella fue sana. En el momento que ella tocó el manto, dice que la fe que ella tenía fe que nuestro Señor Jesucristo, solamente tocando su manto, iba a poder ser sana de ese azote del flujo de sangre. Pero en el momento que ella tocó, en ese mismo momento, se detuvo el flujo. ¡Pum! Ya ahí, ¡pum!, se detuvo. Y Jesús entonces le dijo, tu fe te ha salvado. Ella tenía fe. Lo que Jesús quería ver era quién puede ser salvo. Generalmente compartiendo así a una persona, a otra, uno comparte. Ayer, hace 2 días. Hace 2 días estaba en un lugar con un hermano de la iglesia, el hijo de un hermano, o sea, un sobrino. Es el hijo de un hermano. Y entonces estábamos compartiendo, hablando, nos reíamos. Él me estaba contando cosas que le habían pasado. Pero resulta que entró una persona
Así, de un momento a otro entró una persona, porque dejamos la puerta un poco abierta, y entró una persona, buenas, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Así? Y a nosotros nos pareció raro, esta persona de dónde salió y entró. Cuando entró, entonces mi sobrino con el codo me dijo, ¿le va a predicar? Entonces, ¿qué cree que pasó? Ahí mismo le dije a esa persona, ¿usted es pecador o es justo? Fue lo primero, no le dije ni hola, ni usted cómo se llama, ni no me interesa el nombre, sino le dije, ¿usted es justo o usted es pecador? Esa persona entró más y se acomodó. Y yo no sé por qué, eso es una escena rara, que con esa persona estuvimos compartiendo como 2 horas. 2 horas explicándole. Mi sobrino estaba escuchando y solamente hacía así la cabeza. Solo hacía así. Pues de vez en cuando mi sobrino decía, contestaba, porque yo le hacía una pregunta a él. A veces mi sobrino daba la respuesta. Cállese, a usted no le estoy preguntando. Entonces esa persona estaba maravillada diciendo, yo no sabía, así, sorprendida. Pero ¿saben qué pasó al final? Antes de irse, esa persona dijo algo. Todo lo que ustedes me han dicho, así me ha impactado, pero yo no voy a dejar de ser de la religión que se arrodilla delante de estatuas. Yo nací en esa religión donde nos inclinamos delante de las estatuas y le pedimos, yo tengo una estatua arriba y yo me inclino delante de la estatua, le toco los pies y le miro los ojos a la estatua y yo nunca, eso sí que quede claro, yo nunca voy a dejar de ser de esa religión. Y se fue. Y nosotros con mis sobrinos nos miramos, increíble. Por eso, encontrar fe. Después de que ustedes le han compartido a muchas personas, ustedes se pueden dar cuenta cómo el ser humano puede entender el español. Ustedes le pueden hablar el evangelio a través de 1, 2, 3, 4, 5 pasajes. Pero que pueda recibir la salvación, esa persona debe tener fe. Si no tiene fe, sin fe, es imposible que una persona logre la salvación. Imposible, no puede ser salva a esa persona si no tiene fe. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Hay personas que por primera vez están escuchando la palabra predicada sin ninguna pretensión más que reciban la salvación. Permite, Padre, que las personas lo que han escuchado acá no lo han escuchado en ningún otro lado. Casi todas las prédicas tienen un mismo hilo conductual, hacer feliz a las personas, que las personas se emocionen, que se sientan que les estamos hablando a su ego. Pero aquí es diferente, estamos hablando únicamente, alguien se está exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por el contrario, exactamente lo opuesto a la exaltación. Porque la persona que se acerque a nuestro Señor Jesucristo tiene que tener un corazón bajo, humilde. Lo que vimos en la palabra, lo que vimos en Adonías, el corazón de la persona que se exalta a sí mismo. Salomón tuvo misericordia, porque Salomón pudo haber hecho lo que él iba a hacer, lo que Adonías iba a hacer con Absalón. Permite que nuestro corazón esté en el lugar que sea necesario para que podamos recibir la salvación. De lo contrario, una persona, aún escuchando el Evangelio, al final puede decir lo contrario, puede negar el Evangelio, puede decir, yo no puedo seguir, yo no puedo dejar, yo no puedo hacer, yo voy a seguir haciendo en contra de la misma palabra. Ten misericordia a todos los que estuvieron el día de hoy y permite que tengan el corazón. Haz lo que sea necesario, te pedimos, junto con los hermanos que están orando en este momento, que hagas lo que sea necesario en el corazón de las personas que asistieron el día de hoy para que puedan recibir la salvación. Algunos hoy tal vez habrán recibido un choque en sus corazones, pero permite que con choque o sin choque sigan escuchando la palabra hasta que puedan recibir la salvación. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.